sensación de veracidad que transmite la película. Yo creo que más allá del vestuario, ¿no?, de los uniformes, del maquillaje, del sudor, de cómo están perfectamente ambientados y envejecidas las tropas, a mí me parece que hay algo que transmite por lo menos esa sensación de realidad con que veíamos las películas de niño. Cuando veíamos Objetivo Birmania o esas películas de Wellman que tú hablabas, en medio de la nieve, que era una nieve de estudio, pero nosotros sentíamos que aquello era verdad. Aquí cuando hablan por teléfono crees que es verdad, cuando hablan de una posición a otra, ¿no?, de una cota a otra. Y eso yo creo que es algo que se le debe poner en el haber a alguien que ha vivido en Vietnam y que ha pasado un año en el infierno, como lo que pasó él, ¿no?, y que de alguna manera es muy biográfico, ¿no? Sí, sí, claro, el personaje del narrador, el de Charlie Sheen, evidentemente parece ser que es el propio Oliver Stone, es decir, es un chico, como tú has dicho, de buena familia, lo era Stone, que había estudiado en la universidad, también lo era Stone, que va voluntario, y es esa secuencia magnífica en la que dice, pero ¿cómo se puede venir aquí voluntario? Claro, el resto han ido por levas, por quintas, o sencillamente porque es una forma de ganar un dinero que no pueden ganarse en las ciudades, ¿no? El melting pot, el cóctel étnico que hay en ese ejército perdido en la frontera de Camboya, pues lo hace casi una legión extranjera, ¿no? Me parece que sí, Antonio, el que ha dicho o Miguel en la presentación, y lo dice la propia película, que al final es casi una guerra civil, pero una guerra civil que está presente entre todas las guerras. El sargento Barnes es el militar superviviente nato en el que está en la guerra, y lo dice de una manera espléndida, una secuencia espléndida, cuando entra en esa especie de casino, de club, donde fuman droga, opio, lo que sea, dice, yo soy la realidad. Es decir, aquí no se puede venir ni con ideales, ni con aspectos morales para sobrevivir, hay que ser real, y yo soy aquí la única realidad. Vosotros, dice, sois unos drogadictos asquerosos que intentáis evadiros de la realidad, de la podredumbre moral que tiene la guerra. Y yo creo que hay que ser rico para pensar así. Efectivamente. Y yo creo que uno de los méritos de la película es que el comienzo está muy bien rodado. Creo que la presentación de esos reclutas con ese uniforme inmaculado que descienden del helicóptero, con esa fotografía de filtro, pero inmediatamente hay esa magnífica secuencia nocturna. Esta es una película de secuencias nocturnas, lo decía mientras lo veíamos, Antonio, maravillosamente bien iluminadas por un fotógrafo estupendo, no muy conocido, como es Robert Richardson. Pero al límite, la foto es al límite. Al límite, y creo que esa primera secuencia de esos novatos perdidos en la selva, que se quedan dormidos, esas imágenes de los vietnamitas del Vietcong, mejor dicho, apareciendo en mitad de las sombras de la noche como si fuera una pesadilla, es el comienzo de una pesadilla para estos chicos que acaban de llegar al Vietnam. Esa manera de presentar brutalmente la realidad creo que te sumerge en la película. Tú hablabas de las películas bélicas de pequeños. Cuando lo veías, yo creo que esas películas te hacían sentir que eran una película. En las películas bélicas modernas, y particularmente en estas de Platoon, después con El Soldado Ryan, particularmente, que esta me parece una de las películas más brutales, todavía más brutales, para lo bueno y para lo malo, que Apocalipsis Now, te da miedo. Sí. Sientes que si tú tuvieras que estar en esa guerra ibas a sobrevivir muy poco. Lo que no ha caído, vamos, según mi opinión, en esta película Oliver Stone, que luego ha caído en posteriores películas, sí, es en un enorme regodeo con la violencia. Es decir, evidentemente hay momentos de gran violencia, pero la película va por otro lado que a mí me parece que es más eficaz. En cambio, en las últimas películas de Oliver Stone ha ido ya la violencia por la violencia, a regodearse en cosas desagradables. Y aquí, pues quitando la escena esa del poblado camboyano, pues la verdad es que es más todo interiorizado y está basado en lo que a mí me parece lo más interesante de la película, que es el enfrentamiento entre los dos sargentos, con esa especie de hijo adoptivo que tienen, que es el personaje de Charlie Sheen. Yo creo que esos son los pilares estructurales de la narración y que a mí me parece que es lo que tiene más interés, el enfrentamiento entre esos dos personajes, Elías y Barnes, y luego esa especie de chico joven, que es lo que hace Taylor, que, como él dice en un momento de la película, es como un chico, un niño que tiene dos padres. Y a mí eso es lo que me resulta más atractivo de la película, y no cabe duda que eso está en el guión, pues es lógico. A mí, en cuanto a violencia, a mí me parece que el momento terrible de la película es cuando el personaje de Elías, William Dafoe, ve al fondo un tipo y entonces ya se relaja y sonríe porque ve que es uno de los suyos y no es de los suyos y lo mata. Ese es un momento terrorífico. Sí. Está también escrito el guión, y tienes toda la razón, que ese plano inserto de los ojos
tiene su justificación porque después, cuando Charlie Sheen dice, lo ha matado Barnes, un compañero le dice, no tienes ninguna prueba, y dice, yo le miré a los ojos. Es decir, es ese momento de la última mirada ante la muerte, ¿no? O sea, por eso es lo que hace, y estoy de acuerdo con Antonio, que esta sea una de las películas menos retóricas, menos floreadas, incluso con cámara lenta, etcétera, porque particularmente Giro al infierno y Asesinos natos eran absolutamente insoportables, porque era estar enfangado en la violencia sin dar un sentido moral a esa violencia. La secuencia del pueblo vietnamita es muy insoportable desde el punto de vista moral, pero te está dando, lo está rodando con la suficiente distancia como para que tú puedas juzgar aquello sin poner, ves que Charlie Sheen al principio pues está casi como los demás, acaban de matar a un compañero, está vengativo, ¿no? Pero cuando la violencia pasa más allá de una situación es capaz de dar marcha atrás y acaba con la coda de ese momento en que sorprende al resto de la tropa intentando violar a la vietnamita, ¿no? Recupera la memoria, yo creo que para todos nosotros, de esa famosa foto de la niña aquella perdida desnuda en medio de un caos de bombardeo. Esta película casi toda ella está rodada con Steadicam, o sea, casi toda la película, que luego hay momentos que eso se agradece porque tienes la sensación de estar allí, que es que parece un documental a veces, y los personajes entran y salen de cuadro de una manera continuada, no hay la puesta en escena fija de que tú haces el eje con el encuadre. No, aquí eso está muy bien, sobre todo en el poblado. Está rodada, yo diría que con varias cámaras, con varias cámaras en Steadicam. ¿Tú te imaginas la cantidad de metros de negativo que se gastaron para hacer esta película? En el JFK también, eso es una cosa tremenda. Pues claro, es a base de muchos metros y luego de muchos meses de montaje. Pero lo que se rodó, porque yo estoy convencido que está rodado con varias cámaras, constantemente. Y el movimiento. Con este... Bueno, es que hay muchas secuencias que si no ruedas con muchas cámaras es imposible. No, vamos, este tipo, además, imposible. Claro. Una película muy coral, en la que hay muchos personajes y en la que yo creo que refleja mucho lo que es la confusión de la guerra. A mí siempre me ha parecido muy simplista la guerra en encuadre único, por decirlo de alguna forma. Aquí la verdad es que el cine, entre comillas, moderno bélico sí que te sumerge un poco en la confusión, en el caos, en la fisicidad, en el miedo que produce la guerra, ¿no? De todas formas, en esta película no abusa tanto de lo que abusa en otras ocasiones, que son teleobjetivos. Aquí hay más planificación y lo que sucede mucho del cine moderno, y particularmente le pasa a Stone, que es la negación del espacio. Es decir, no hay manera alguna de ver dónde se mueven los personajes. Aquí, y eso que es un medio muy opresivo como es la selva, te permite, hay algunas secuencias en las que incurren este efecto, ¿no? Mientras que en el resto de las películas pues desaparece la sensación de puesta en escena por el abuso de teleobjetivos, de puesta en escena, y luego también pues ese agobio de agobiar a los personajes con el montaje sin dejarles el espacio donde se mueven. ¿Cuál es tu plano favorito de Platón? Ya hemos dicho algunos de los planos. A mí me gustaría destacar dos, si me lo permites. Uno, porque aunque pueda parecer muy retórico, a mí me gusta y me parece que es lo que es Oliver Stone. Y es el momento en el que despierta después del horror del combate Charlie Sheen y ve un ciervo. Es decir, la aparición de la vida en mitad de la selva, ¿no? Un poco la reaparición de la realidad, que no es la realidad que sostiene me parece que es una idea brillantísima de guión en ese momento concreto y determinado, y brillantísima de puesta en escena, ¿no? Luego hay una secuencia que a mí me gusta mucho, que es la secuencia nocturna en la que están mirando y hablando de las estrellas Elías y Charlie Sheen, el personaje de Taylor, ¿no? Cuando dice que este es un país maravilloso y las estrellas no hacen nada malo porque simplemente están ahí. Me parece que está también muy bien escrito y muy bien situado. Son pequeñas escalas dentro de una película de acción, así que me gustaría destacar esos dos momentos, ¿no? Dos momentos caros, porque lo del ciervo, hay que llevar el ciervo y poner al ciervo y que esté en el punto de vista, ese ejemplo. Y la otra, y sobre todo el ciervo está ahí después de la otra es un cielo trucado, claro. Es que a mí me gustan solo las cosas caras, ¿no? Este programa y estas cosas y tal. Está muy bien. Y para ti, Antonio, dime tú. Yo creo que con mucha diferencia, lo para que ya hemos hablado, a mí lo que más me gusta es el enfrentamiento entre los dos sargentos. Cuando se buscan, tanto Elías como Barnes se encuentran, se miran y se produce ese disparo verdaderamente sorprendente. A mí es lo que más me gusta de la película, visualmente, cómo está rodado y sobre todo incluso de guión, porque a mí lo que más me interesa de la película es el enfrentamiento entre los dos sargentos que defienden y definen dos posturas, y ese enfrentamiento de los dos me parece que es uno de los subidones de la película.
y además está concebido así, vamos, ese es un momento parte de la estructura de la alto película. de la película, porque luego la falsa muerte, el tiroteo al sargento Elías, que también es muy eficaz y es muy... Pero ahí hay mucho énfasis, hay mucho retórica. Pero claro, como es lo que le va a este hombre, al Oliver Stone, pues ahí se lució haciendo una cosa que creo que fue el cartel de la película. Willem Dafoe siendo disparado por detrás. La chapa. Eso, a mí ese momento me parece brillante, pero dentro de un cine efectista y visualmente impactante. Pero vamos, lo que más me gusta es el enfrentamiento de los dos sargentos. ¿Y tu plano? Yo la muerte de Elías, ese plano no lo entiendo. Me parece, no sé qué quiere decir. Parece que es una cosa religioso, no sé, no entiendo. Se echa los brazos. No, o sea, Sí. Es decir, a mí eso es una de las cosas que me molestan. Y se cae 3 veces, además. Yo elegiría los 3 planos de Charlie, del Taylor, del Chris Taylor, cuando en la aldea vietnamita. Es decir, cuando matan a la mujer, a la vieja, es hasta, sobre todo esos 3 planos. Es decir, 3 planos donde va tomando conciencia el personaje y que nos cuentan mucho la película, sobre todo el último. El primero de absolutamente... Eso sobre todo porque viene después de que haya hecho bailar y que está a punto de matar al hijo o el marido, porque no se sabe muy bien de esa vieja. Esos 3 planos me parecen muy importantes y me parece que cuentan toda la película. No, el descubrimiento de esa terrible realidad. Es que los 2 grandes bloques de la película en cuanto yo creo a calidad es el poblado la metáfora de My Lai es uno, y el otro es el combate nocturno de fuego cruzado, que ese es una maravilla, y ese al pobre director de fotografía se le tuvo que poner la carne de gallina cuando le dijo cómo lo quería, porque también hay que hablar aquí que el trabajo es excepcional, pero supongo que el laboratorio le echaría una mano, porque está forzada al límite la película. Hay veces incluso que está corto ya, el negativo se le nota corto. Hay curioso que hay momentos en que se ve un poco el cielo y es azul. Claro. Es decir, que eso fue una noche en una zona muy sombría, pero no de noche del todo. No, eso está porque hecho. Hay momentos que entre los árboles se ve un poco el cielo azul. Claro, pero está apoyado en que, claro, en la oscuridad, en la frondosidad. Y en las explosiones. Y en las explosiones, pero eso es una maravilla. Hay como metido una luna en ese momento, ¿no? Es un efecto hay como fotográfico. Hay un efecto muy raro que dices, para apoyarse quizá a lo mejor para... Es que yo creo que se hizo de día. Lo que pasa es que en una zona de la selva... De tarde, ¿no? Sí, y una zona de la selva muy sombría, ya sabes que hay zonas que están... Y hay un plano también muy bonito en la película, que es un plano moral, tú que te gusta tanto Rossellini, es cuando después de ese amanecer y del ciervo, y él encuentra a Tom Berenger, que está medio muerto. Que, por cierto, Tom Berenger está excepcional como actor, porque él siempre ha transmitido ser un buen chico y muy simpático en todas sus películas. Tom Berenger, puesto esas cicatrices. Claro, desde que él hizo aquellas películas de Butch Cassidy de jovencito, que era Tom Berenger. Y hay un plano moral porque yo creo que todo el mundo dice, tienes que matarlo. Bueno. Y él hace lo que se supone que es la conciencia, dice, se ha cargado no solo a uno de tus padres, a un amigo, a un soldado, sino que va a seguir liquidando gente. Te ha tocado a ti, que tú eras el nuevo, y él lo mata. Es el ejecutor. Y lo mata, y eso está muy bien, sin luego tener ningún problema de conciencia de nada. Mata de nada. Él llega a pedírselo. Como un acto natural. Me avisa el médico, mátame. Porque se da cuenta que él desea matarlo. Pero le ve una mirada ya distinta, y ahí está muy bien también el chico Charlie Sheen, que está estupendo. Que curiosamente cuando un día pongan un programa doble, el padre y el hijo, y se pongan Apocalipsis y Platoon, 2 películas pues yo no sé qué película es mejor, viendo salir los amigos y los nietos. Pues se verán con gusto, pero hay menudo programa doble. Pero no, que diga, de padre e hijo. Que no lo verás en Antonio. Yo no. Pero que me refiero a que padre e hijo estaban diciendo... lo que nos ha tocado, ¿no? A los dos. Qué bien lo pasamos. Que es verdad lo de Tom Berenger, es decir, está muy bien. Berenger estaba espléndido. Y el que está es muy espléndido, a mí me parece espléndido, es William Dafoe. También. William Dafoe te crea te hace una credibilidad absolutamente creíble, pero también este personaje forjado... Además aquí Dafoe no está tan exagerado como en otras películas, porque es un actor que tiende a sobreactuar en cuanto le dejas. Es un actor me gusta intenso. mucho la idea, supongo, desde Oliver Stone, de acabar la película como las viejas películas cuando salían los actores y el escenario y ponía fulano de tal, y fulano de tal. Salían en comedias y en dramas, y eso está muy bien para recuperar el cine bélico.